puede ser pensado como un elemento interesante, que no es un elemento nuevo, ¿no? Digamos, cuando hablamos de resiliencia estamos hablando de una serie de conceptos que ya existían y que en todo caso se amalgamaron y cambiaron el nombre, pero bueno, eso lo vamos a ver si nos da el tiempo. El tema del caso de Malena es una situación que también me implicó personalmente desde varios lugares. Primero porque Malena Malena es familiar mía, y familiar bastante allegada. Lo cierto es que fui a una reunión familiar y ahí estaba Malena. Yo este caso lo conté recortado en un texto que está en mi página web que se llama Anorexia y Bulimia, una mirada desde los derechos humanos. Que dicho sea de paso, les cuento que de todos y cada uno de los temas que yo hablo, tengo artículos escritos que están todos en mi página a disposición. Se pueden bajar, se pueden leer. Después hay bibliografía bastante más importante, eso les voy diciendo. Bueno, yo llego hasta la reunión y la veo a Malena, que estaba llamativamente delgada, absolutamente delgada, digamos, un característico semblante anoréxico de los más graves, con la pérdida incluso de signos vitales de espiritualidad. Muy delgadita, muy chiquitita, y además con un pantalón muy grande y un buzo muy grande. Cuando la saludo le pregunto ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es un sector de la familia de esos que uno ve para el cumpleaños, para los velorios, para otras fiestas, pero que además es gente muy querida y allegada de cualquier manera, solo por una cuestión de distancia, ¿no? Cuando la saludo, ella me dice, bueno, ya me ves como estoy, pero ¿qué te pasa? Y no sé, no logro adelgazar, nadie me cree, nadie me hace caso, todos insistan en que yo soy flaca y en realidad soy gorda. Y además, ahora me llevaron a Aluba. Aluba es una institución en Capital Federal que trabaja. Acá también. Sí, acá también. Bueno, una institución cuya metodología, por lo menos en Capital Federal, está bastante a respeto a los derechos humanos de los pacientes, etc. Lo concreto es que la habían llevado ahí y yo me quedé muy conmovido porque estaba pesando 32 kilos, una chica de 20 años. Estaba pesando 32 kilos y hablé con sus padres y lo que sus padres me plantearon era que había estado en varios lugares y que el último destino que había tenido había sido en la casa cuna, donde había un equipo que trabajaba en anorexia, y que después pues, como tampoco funcionó ahí, la llevaron a Luba, que ella no quería ir, pero
llevaron lo mismo, pero lo único que habían negociado es que en vez de internarla, la llevaban a las 7 de la mañana y la retiraban creo que a las 6 de la tarde. No era necesario ver demasiado para entender que Malena en ese momento estaba enfrentada a un dilema, o se moría o se volvía loca. No había una opción intermedia. Por lo que pude hablar con los padres, la madre es muy familiar mía, pero con lo que hablé con los dos, lo cierto es que no había ido a ningún lugar donde la pudieran escuchar, y además ya tampoco quería ir en ese momento. Yo no sé si ustedes han trabajado con anorexias. La anorexia en caso extremo es tremenda porque nos convoca a la muerte directamente. No es que uno piensa que está muy flaca, no, ahí está la muerte y la locura juntas. Lo cierto es que yo hablé con los padres y nos fuimos hasta la casa después de ellos, y la casa era una de estas casas raras donde habían sacado la puerta del baño, todo por indicación de Aluba. Habían sacado la puerta del baño, habían sacado todos los espejos de la casa, los que no habían sacado porque estaban en las paredes los habían tapado. Y además había orden estricta de que creo que era una comida y una posmerienda, que era lo único que hacía en la casa. Tenía que quedarse sentada en la mesa hasta que lo comiera y lo comiera todo, con lo cual implicaba una locura familiar tremenda, pero además Malena ya casi no tenía fuerza, o sea que tenía esta cuestión de la negatividad más absoluta, pero además no había forma de obligarla tampoco. A mí me conmovió bastante eso, no sabía bien qué hacer, pensé en derivarla, no iba a ir a ningún lado, me pareció que no iba a ir a ningún lado. Entonces le dije a ella, Malena, vos ¿querrías venir a charlar a mi consultorio? Y ella me dijo, sí, yo querría, pero no puedo porque estoy todo el día en la institución. Entonces le pregunté si no quería ir un día, que faltara a Aluba o que la retiraran antes de Aluba. Y lo que me decían los padres es que habían firmado un acuerdo por el cual si faltaba tenían que presentar certificación médica con certificado de un hospital público o de algún profesional recomendado por Aluba, y se habían comprometido a que bajo ninguna circunstancia la iban a retirar antes, nunca, porque era como la garantía de cumplir con el tratamiento. Bueno, entonces yo le dije ahí al padre, bueno, lo que yo creo que Malena se muere. Adelante ya lo dije. Yo creo que Malena se muere en poco tiempo si no hacemos algo distinto. Se produjo una crisis fuerte donde lloramos, y entonces lo último que dije fue yo les espero mañana a las 4 en el consultorio.
Y a mí me parece que Aluga no tiene más. Pero es algo que tienen que decidir ustedes. A la noche me llama la mamá diciéndome que sí, efectivamente al día siguiente van a ir. Viene Malena. Yo tenía un consultorio con escalera, un primer piso. No saben lo que le costó subir las escaleras para que tengan una idea del estado en el que estaba. Pero pese a eso, vino sonriente. Vino sonriente porque era un cambio de escenario y me parece que lo que ella sintió ahí es que alguien había escuchado algo más de lo que, ¿no? Tuvimos una charla de una hora y pico con ella sola y después con los padres y con ella. Lo que yo les propuse fue que miren, yo les propongo primero Malena tiene que ir urgente a una consulta médica, a un buen clínico que decida cuáles son las acciones a nivel médico, porque era evidente que pero además, perdido por perdido, yo les propongo que Malena venga en principio todos los días, una hora. Era un sacrificio que había que hacer porque eran unos cuantos kilómetros, pero bueno, el mismo sacrificio que hacías para ir a Luba, todo lo que tenías que andar dando vueltas todo el día, bueno. Le propuse eso, le propuse que quien la trajera no se quedara, sino que la dejara y se fuera y la viniera a buscar una hora después, y que abandonáramos algunos dispositivos. Por ejemplo, yo les proponía primero que pusieran las puertas del baño urgentemente, que se restituyeran los espejos y que además cortábamos a partir de ese momento, si estaban de acuerdo, drásticamente el control de las comidas. Que en todo caso íbamos a acordar con Malena un menú mínimo imprescindible, que no lo podía hacer yo, lo tenía que hacer un nutricionista. Hicimos eso. Los padres estaban aterrorizados con esto, estaban más aterrorizados de lo que estaba pasando antes. Yo no tenía tanta desconfianza. Me parecía que el desmontar todo este show mortuorio, porque era más o menos, yo viví en el campo, esto que hacían es más o menos lo que se hacía cuando se moría alguien, que sacaban las cosas de la casa, tapaban los espejos, hacían esas cosas, se hacían para velar a alguien en las casas. Bueno, para mí yo tuve la sensación de todo una ceremonia mortuoria. Y lo cierto es que empezamos a trabajar con Malena. Al poco tiempo empiezan a aparecer algunas cuestiones bastante difíciles que tenían que ver con secretos de familia, que era, por ejemplo, que su madre tenía un amante con el cual tenía una vida paralela, no era un amante con el que se veían de vez en cuando, sino que era que tenía un amante, tenía un marido y un novio, blanqueado con todos, incluso con la familia, con las hijas, etc., menos con el marido, obviamente. Entonces había un secreto familiar sostenido por todos.
Malena hasta el día de hoy nunca lo pudo decir claramente, pero insinuó algunas actitudes abusivas de esta persona hacia ella. No fue un tema que se pudo profundizar porque aparecieron otras cosas. Tampoco estaba claro porque ella estaba con una situación muy contradictoria con esta persona. Por un lado lo odiaba y odiaba el secreto que tenía que llevar sobre sus espaldas, y por otro lado también tenía una cuestión afectiva hacia él porque era un tipo que la cuidaba bastante, que suplía todas todos los huecos que el padre dejaba, porque el padre era una persona absolutamente ausente, digamos. El amante entró en la categoría que entró, merced al hueco que se dejó ahí. A medida que Malena pudo empezar a hablar este tipo de cosas, notoriamente se dio una mejoría muy grande, bastante vertiginosa. A partir de ese momento, porque lo que ya no dije, claro, que Malena salía a todos lados con su madre, absolutamente a todos lados, incluso a pasear con el novio. Por ejemplo, las tres pasaban todos los domingos juntos, porque los domingos era el día que supuestamente la madre Malena iba a una iglesia carismática, y entonces pasaban todo el día en la iglesia carismática. Mentira, pasaban todo el día paseando con este señor. Bueno, a partir de ese momento Malena no fue nunca más. Al poco tiempo, Malena y su hermana le plantearon a su madre que o ella blanqueaba la situación con su marido o la blanqueaban ellas. En realidad, lo paradójico fue que cuando se blanqueó, él ya lo sabía y estaba ahí como establecido, y la situación siguió igual. Pero lo que no siguió igual fue que Malena hizo una mejoría muy importante, realmente muy importante. Hoy no tiene ninguna huella de la anorexia, por lo menos ninguna huella visible, digo, ¿no? Está casada, es mamá de 2 hijos. Y en la medida que Malena fue mejorando, su mamá, que es una persona debe tener alrededor de 70 años, pero que siempre hizo un culto al cuidado de su cuerpo, a su forma de vestirse, es decir, eran como 3 hermanitas, ¿no? A partir de ahí, la madre empezó a engordar, empezaron a salir manchas en la cara, con lo cual no quiso además tampoco salir casi más de su casa. No sé si hoy sigue o no sigue con ese amante, pero porque la otra cuestión que quedó al descubierto es que este muchacho, con el pretexto de que estaba para llevarla a ella a todos lados, no trabajaba, entonces ella, que tenía un negocio, lo mantenía. Es decir, la crisis se puso donde se tenía que poner, ¿no? Yo no sé si Malena mejoró y se casó rápidamente y tuvo hijos rápidamente para salir corriendo de esa situación, o si realmente fue parte de la mejoría. De cualquier manera, lo que fuere era estar mejor, sin ninguna duda. Pero fue una situación difícil de esa, donde uno tiene que tomar algún tipo de decisión, porque del otro lado está la muerte, ¿no? Esta fue una situación
que salió bien, otras podrían haber salido mal. Pero a mí esto me hizo acordar de cuando un analista francés, que yo no me acuerdo si fue bien, puede ser otro, pero yo creo que era él, que decía que en la emergencia o en la urgencia o en el desborde, el psicótico llega a la consulta sin hacerse cargo de la escena, dice, ¿no? Mientras que el neurótico viene portando al hombro, seguramente, y haciéndose cargo de una situación que es de otro. En este caso, era evidente que Malena venía haciéndose cargo de toda la otra situación, que además su madre, obsesiva con el cuerpo, etcétera, 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 era coleccionista, se imaginarán, de dietas y de todo ese tipo de cosas. No tenía muchos otros destinos posibles, Malena, para patalear que hizo. Bueno, esa es la situación. Ese es el caso de Malena, que a mí me llevó a repensar muchísimas cosas. Digamos, cuando he presentado este caso, algunos de los cuestionamientos que he recibido acerca de la cuestión de ser familiar de eso, ¿no? A mí me pareció en ese momento que no había otra posibilidad, pero claro, si la cosa hubiera salido mal, no sé qué hubiera, capaz que a lo mejor estaba pensando que no hubiera sido, que no fue lo más adecuado, pero bueno, son las paradojas en las que nos enfrentamos. Bueno, me gustaría escuchar alguien, sobre esto. Sí, fuerte. A mí me gustaría saber si con ese caso usted supervisaba a la vez de tratar el caso. Sí. Era imposible no hacerlo, porque, digamos, en realidad yo tengo una gimnasia bastante automática en el sentido de, si bien hoy no superviso sistemáticamente, pero ya cuando un caso me hace un poquito de ruido, enseguida voy a ver de qué se trata, pero en este caso era imposible no supervisar. Yo creo que durante varios meses fue no solo el tema en supervisión, que lo llegué a supervisar sesión a sesión en algún momento, bueno, pero al principio sesión a sesión, sino que era tema de mi análisis todo el tiempo también, ¿no? ¿Alguien dijo algo? No. Bueno, pero sí, además es imposible por la implicación. Si uno siempre tiene dudas, me parece a mí que uno siempre tiene dudas, como en una situación así tan comprometida, y además donde estás trabajando incluso en las antípodas de lo que se te recomienda en la formación, ¿no? Más allá de que cuando uno empieza a estudiar las biografías de los analistas, de que Melanie Klein analizaba a su hija, claro, Freud con Ana, digamos, hay situaciones que lo ameritan. No sé si Ana o el de Melita lo ameritaban, pero no sé si el mito dice que Melita se suicidó, no sé si es cierto. La hija de Melanie Klein. Bueno, yo tengo una pregunta porque me resonó y que tiene que ver con la cuestión del control, la intervención de emergencia y la urgencia. Pensaba en un modo de intervenir como Aluba, que es un excesivo control, con una patología que es justamente de control en lo vincular. O sea, en lo general la madre
tiene un orden de intrusión sobre la hija como objeto y no como sujeto, y termina en una institución donde es de un excesivo control de la comida y control y cómo implementar subjetividad, que creo que la terceridad, en este caso vos, Jorge, aún siendo familia, posibilitó una salida a esto tan indiscriminado, inclusive con la institución en la cual estaba participando, porque uno puede pensar que era una institución no familiar, pero sí familiar en una lógica de modalidad de vínculo. Entonces, me parece como una intervención en un punto más allá de la cercanía en lo familiar, saludable en relación a la exogamia, de poder salir de esa cosa, de una modalidad de hacer similar y por lo menos traer una pregunta y la posibilidad de individuación, es decir, que ponga una puerta, que pueda tener diferenciación de lo que es la madre y ella, porque la madre parece que la llevaba en su vida como una parte de ella a participar de su amante, que no entiendo qué decía ella, hija, con relación a esto, con 20 años. No decía, no hablaba, no comía. Vos sabés que en relación a esto que vos decís, ella no tiene formación en psicología, en una de las ramas afines. Y sin embargo, a mí me sorprendió porque en un momento ella me decía, claro, vos sos como el tercero que faltaba ahí. Porque cuando ella empezó a darse cuenta de esta cuestión de ser objeto y escudo de su madre, empezó a entender que el referente que por un momento ella quiso adoptar para cubrir el vacío paterno, estaba dentro de esta trama de engaño y de convertirla a ella en un objeto que en definitiva el flaco también la utilizaba como pantalla a ella. ¿A qué dijiste lo de Aluba? Aluba no se quedó Aluba hizo una presentación judicial contra los padres y contra mí. Porque firman un como, Porque firman un convenio de compromiso. Claro, pero además acusándonos de abandono de persona, ¿no? Porque yo legalmente, decía el escrito, no podía ser el terapeuta y los padres abandonaban un tratamiento cuando la hija estaba con riesgo de vida. Que es una frase que a mí sigue sin cerrarme, esta cuestión de decir riesgo de vida cuando en realidad hay riesgo de muerte. Yo no puedo creer, pero se sigue diciendo así. Riesgo de vida. Tuvimos la entrevista con el juez y cuando yo le digo al juez, cuando yo les cuento al juez cómo son las cosas, el juez me dice, bueno, yo le voy a dar por 6 meses una especie de guarda judicial, pero es bajo su responsabilidad. En esos 6 meses va a tener que... Yo de cualquier manera, sinceramente, más allá del compromiso, como conocía la justicia, pero trabajo mucho con la justicia por el tema del chico, yo decía, en 6 meses este juez no se acuerda ni que existe yo, ni que va a tener. De hecho, la asistente social vino el primer mes y después nunca más aparecieron, nunca más hasta el día de hoy. O sea que Malena podía haber transitado cualquiera de los caminos posibles. Han trabajado con los llamados patologías de la alimentación. ¿Qué pasó? Sí, he trabajado. Digo, me parece que por ahí las instituciones, hay instituciones que funcionan y hay métodos que funcionan para algunas personas y otras que no.
en el caso puntual, trayendo lo que en relación al caso Malena, digamos, me parece que ella también tuvo como un acercamiento